El OS9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte ya iniciaron las pericias por el caso Kodama. Una de ellas fue revisar el computador que utilizaba la ex ministra de Vivienda, Magdalena Mate. La investigación intenta aclarar si existió fraude al fisco tras el convenio por 17.000 millones de pesos que el Servio Metropolitano pactó con la constructora Kodama por pagos extra en la licitación de un corredor del Transantiago. Para indagar más en este tema estamos con el director de Derecho Corporativo de la Fundación Fernando Fuello, de la Universidad Diego Portales, José Antonio Gaspar. Gracias por su tiempo, abogado. En primer lugar, ¿cómo opera este proceso de licitación? ¿Le parece si vamos en orden cronológico para luego centrarnos en lo que finalmente desencadenó la salida de la exministra? Gracias, Macarena. De acuerdo a la información de prensa de todo este proceso, uno puede hacer la siguiente cronología. En primer lugar, aproximadamente el año 2006 fue la licitación de este corredor, de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, la cual se le adjudicó esta empresa que es Kodama, una adjudicación que fue considerando tanto su oferta económica como su oferta técnica, y en su minuto se consideró como la más conveniente para desarrollar este corredor. Se adjudica este corredor el año 2006, un proceso que pasa por las autoridades pertinentes y además tengo entendido que también pasa por revisión de la Contraloría General de la República, y se empieza a ejecutar las obras de este corredor. Durante este periodo de ejecución de las obras del corredor, hubo ciertos retrasos y obras adicionales aparentemente que tuvieron que ser encargadas a esta empresa Kodama, y una construcción que originalmente parece haber terminado durante el año 2007, en definitiva hubo un retraso de aproximadamente 1000 días derivado de estos retrasos iniciales parece que de entregas de bienes de expropiaciones y algunas obras adicionales que tuvieron que encargarse a la empresa Kodama. Y ahí se generó sobrecosto. Todo esto aparentemente habría generado una serie de sobrecostos que fueron analizados entre esta empresa y el Servio Metropolitano y el Ministerio de la Vivienda durante el año 2010, motivaron un primer análisis de un intento de revisar algunos sobrecostos que fueron revisados, tengo entendido, por la Contraloría General de la República durante el año 2010, y fue rechazado ese pago inicial por no estar bien ejecutado la forma del pago de este sobrecosto. Siguieron las negociaciones y la revisión de estos sobrecostos entre la empresa Kodama y el Ministerio de la Vivienda. Y ahí, en este caso, quien no estaba a cargo de la negociación desde el Ministerio de la Vivienda, señor Baeza. Según la información de prensa, habría estado entre el Ministerio de la Vivienda y además habría tenido un rol bastante importante, por lo cual se informa en la prensa, el abogado Álvaro Baeza. Y tengo entendido además que la empresa Kodama durante este proceso de negociación toma la decisión además de demandar por estos sobrecostos al Ministerio de la Vivienda, y atendido el proceso de la demanda judicial sigue las negociaciones, pero se llega a un acuerdo. Tengo entendido que esta demanda estaba alegando 41.000 millones de pesos de sobrecosto, y producto de la continuación de las negociaciones se llega a este acuerdo firmado que pasa primero por la ministra de la Vivienda, por la ex ministra, Mate, de aprobar que se firme un acuerdo extrajudicial o una transacción por 17.000 millones de pesos, que la firma la autoridad pertinente junto con Kodama en una notaría pública. ¿No es eso lo que firma la ministra? La ministra firma el decreto que autoriza a la autoridad pertinente del Ministerio de la Vivienda a firmar a su vez la transacción por escritura pública con Kodama. Eso es lo que firma la ex ministra el 25 de enero de este año. Eso es lo que tengo entendido. Seguimos avanzando entonces en este proceso. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, ese acuerdo que se firma por escritura pública, como te decía, es la que origina el pago, la decisión de que tiene que pagarse 17.000 millones de pesos a Kodama por estos sobrecostos, producto de lo cual viene todo el proceso de revisión, tengo entendido, de los pagos de estos sobrecostos, de este monto por dentro del Ministerio de la Vivienda, donde tengo entendido que el jefe de finanzas pide más antecedentes, no le son suficientes como para efectuar el pago aparentemente, y pasa a la revisión por el subsecretario Jacobelli, y se decide junto con la ministra, tengo entendido, parar dicho pago hasta poder obtener mayores antecedentes al respecto. Y esa es la situación que tenemos en este instante, viéndolo desde una perspectiva jurídica, de que hay un juicio por 41.000 millones por estos sobrecostos, que se terminó con esta transacción firmada por escritura pública por la autoridad pertinente, y que está en este instante detenido el pago de dicho monto. El tema es si es que se justifican como sobrecostos estos 17.000 millones de pesos, y nos quedamos esta semana a la espera del preinforme de Contraloría. Porque por lo que tengo entendido, por un lado tenemos un informe del DICTUC, que fue lo que apoyó y justifica el planteamiento de la empresa Kodama, de que este serían los sobrecostos derivados de todos estos atrasos que experimentaron, y estamos, como tú bien dices, esperando el informe del IDIEM, y además creo una revisión también de Contraloría sustantiva respecto de estos montos adicionales. ¿Hay delito en todo este proceso?
O en términos muy generales, creo que para poder entrar a analizar, bueno, independiente de que esto está también revisado por la Fiscalía y está en un proceso de investigación, que esperemos que resulta de eso, pero en términos generales uno puede analizar siempre en estas eventuales hipótesis de fraude al fisco, creo, al menos 3 elementos que uno tiene que ver si concurren o no. Por un lado, es interesante el hecho de si ha habido o no ha habido efectivamente un pago, porque hasta el momento no hay ningún perjuicio patrimonial experimentado por el Estado al no haber habido un pago involucrado, sin perjuicio que está esta obligación de la escritura pública. En segundo lugar está, como tú decías antes, el tema de la justificación de los antecedentes para efectuar dicho pago, cosa que estamos todavía a la espera de cómo era efectivamente esta situación de los sobrecostos. Y en tercer lugar, un tema que uno usualmente tiene que analizar en materia penal es realmente si hubo un tipo de acuerdo entre todas estas personas y todas estas personas estaban al tanto de esta situación, si efectivamente había unos antecedentes justificados de sobrecosto o no involucrados en esta materia y los antecedentes que justificaban dicho sobrecosto. No tenemos mucho tiempo para seguir conversando, pero ¿cuál es, desde su punto de vista y desde su conocimiento cierto del derecho, el error de la ex ministra Magdalena Mate que finalmente provoca su salida del ministerio? Quizás, viéndolo externamente, el tema concreto aquí es la aprobación del acuerdo extrajudicial de la transacción por escritura pública, que fue ese decreto que en definitiva permite a la autoridad de vivienda firmar la escritura pública de transacción que paraliza el juicio, mediante la cual está la obligación del pago de los 17.000 millones. Entonces ahí los antecedentes que ella haya tomado en consideración, que haya revisado, pueden haber sido, van a ser importantes en este aspecto. Quizás adicionalmente lo que uno puede agregar aquí y que a uno recomendaría en este tipo de hipótesis, quizás para futuro, es el tema del rol de otras autoridades que también revisen este tipo de intervenciones. Por ejemplo, como te decía, una licitación o un contrato inicialmente tiene que ser revisado por la Contraloría General de la República. Aquí a lo mejor también hubiera sido interesante que para este tipo de pagos, por los montos involucrados, también sería interesante que la Contraloría General de la República tenga un rol en revisar y autorizar estos pagos por su rol principalmente de fiscalizador de los dineros públicos. Abogado, me queda una duda. Usted ha señalado que la ex ministra decide no dar curso a este pago de 17.000 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Previo a firma de una escritura pública. En este caso, si es que los informes correspondientes indican que el sobrecosto es de 17.000 millones de pesos, ¿se debiera igualmente dar curso a ese pago? En principio sí. En principio sí. Por lo tanto, sí. Quedamos a la espera de esos informes. Quedamos a la espera de esos informes, quedamos a la espera además de, como tú bien dices, de la investigación de la Contraloría General de la República y también de la eventual investigación penal, todos esos antecedentes que van a ser en definitiva los que van a resolver este caso. Última pregunta en términos legales, si es que hay una escritura pública que autoriza el pago de 17.000 millones de pesos, ¿cómo de forma legal podemos no dar curso a ese pago sabiendo que hay una escritura pública firmada? Fue una decisión del Ministerio, en este caso fue una decisión política de que, hay una obligación, muy concreto, hay una obligación de pago y esa obligación en definitiva existe. Ahora, cuando se paga es que o se paga efectivamente por el Ministerio de la Vivienda, cosa que es su obligación, y si no la paga el Ministerio de la Vivienda en un tiempo oportuno y prudente, puede perfectamente la empresa Kodama, salvo los antecedentes que hemos visto anteriormente, demandar judicialmente ese pago. Perfecto. Gracias por resolver todas estas dudas, abogado. Muchas gracias. Y a ustedes lo invito para que sigan junto a nosotros. Nos vamos al corte, estamos de regreso, no se vayan.